la filosofía se imagina como una tradición absolutamente especulativa, totalmente discursiva, que precisamente no incide sobre la materia, y la arquitectura como un trabajo directo sobre las cosas, ¿no? Sobre la realidad y por tanto incluso sobre la dimensión material de la realidad, ¿no? Y precisamente a lo mejor mi trabajo también tenía que ver con establecer una relación con esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de lo discursivo y el ámbito de lo material, ¿no? Como esa especie de división histórica, por una parte que tiene que ver con toda la tradición de Occidente, grecorromana y evidentemente luego cristiana, ¿no? De separación del cuerpo y el alma, que en el fondo es una separación que impacta sobre la arquitectura, ¿no? Porque yo creo que en la arquitectura también hay toda una teoría del cuerpo y el alma, ¿no? Casi como si, en el fondo, como si la arquitectura fuera una especie depende de tradiciones, como si fuera una osificación del alma o simplemente como un residuo corporal que no tiene alma, ¿no? Algo así, o desanimizado, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, es curioso porque yo al final, digamos, en mi trabajo me fui aproximando, por ejemplo, a la arquitectura, ¿no? De distintas maneras. Una, porque a través de, por ejemplo, mi encuentro con Derrida y con la reapropiación crítica en ambas direcciones, ¿no? de su trabajo desde la arquitectura, lo que fue un poco la especie de hipérbole, de constructivista, y por otra parte porque me acuerdo de conversaciones con Derrida en las que Derrida me decía, no, hacia donde tienes que mirar es hacia la arquitectura, ¿no? Es decir, todas las conversaciones que teníamos tenían que ver precisamente en ese momento, por ejemplo, que yo trabajaba sobre cuestiones de género y sobre cómo la materia había sido representada en la tradición filosófica, y él me decía, a donde hay que mirar para resolver esta cuestión es a la arquitectura, ¿no? Entonces, me acuerdo de cómo yo llegué a la arquitectura, digamos, finalmente en una especie de tránsito, precisamente en esa búsqueda desesperada por lo material, por el residuo, la huella, la escritura, la traza, digamos, la inscripción, la inscripción obviamente material, pero también la performance, es decir, todo aquello que emana pues, del organismo vivo, por decirlo de algún modo, ¿no? y casi como buscando esa relación con la arquitectura como organismo vivo, no tanto en esas dos tradiciones que decíamos como del cuerpo cadáver o como del alma osificado, ¿no? Algo así, ¿no? Y por tanto, desde ahí a mí me parecía absolutamente imposible hacer filosofía, ¿no? Y mi forma de hacer filosofía tenía que ver precisamente con encarnar esa voz crítica y por tanto conectarla con las tradiciones que en ese caso a lo mejor también por mi propia situación personal, política, ¿no? Es decir, con las tradiciones de las minorías sexuales, de las minorías corporales, de las minorías raciales, con toda una tradición en la que no era posible hacer filosofía, es decir, claro, que había sido históricamente desautorizada, ¿no? Además, para mí hay una cosa que es muy importante, que es darse cuenta de que no se hace arquitectura y no se piensa en soledad, nunca. Y que tampoco las disciplinas son autónomas. Tú hablabas de que no eran disciplinas autónomas la filosofía y la arquitectura, pero en sí mismas tampoco son autónomas y empapan y participan de muchas construcciones cotidianas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la arquitectura no solamente la hacen los arquitectos, y incluso las realidades que generan o que tienen un origen en algunas decisiones de arquitectos terminan construyendo otras esferas sociales o afectándolas que no necesariamente percibimos de manera automática como relacionadas con lo disciplinar. Eso a mí me parece que también cambia muchísimo la forma de entender cómo se encarna la política en las disciplinas, porque en el momento en que tomas conciencia de que las disciplinas no solamente son construidas o que no solamente son practicadas por los que oficialmente tienen un estatus de perteneciente a esa disciplina, empieza a ser mucho más interesante. Y la única manera entonces de gestionar la disciplina es
a través de lo político o a través de prácticas políticas. Para mí eso fue fundamental porque digamos que la arquitectura está muy organizada o la disciplina arquitectónica en los años en los que probablemente tú estabas hablando con Derrida y yo estaba empezando a estudiar arquitectura, ¿no? Ese momento como que supongo que fue en los 90, 80. Sí, en los 90, claro. Era un momento en que la arquitectura estaba realmente organizándose para desautorizar muchas otras realidades arquitectónicas. La manera de poder, y una de las cosas que hacía para conseguir esa evacuación, por llamarlo de alguna manera, era no hablar y no hacer explícito, no discutir, no generar dispositivos de visualización ni de discusión de su dimensión política. Eso es una práctica que, por ejemplo, en la arquitectura institucional fue alucinante. O sea, básicamente eran proyectos que tenían un impacto político muy grandes, pero en los que se hacían esfuerzos y se desarrollaban tecnologías para que ese impacto político quedase completamente oculto. Bueno, yo creo que otra cosa que me da la impresión que es común en nuestro trabajo es el modo en el que yo creo que los dos pensamos de algún modo la arquitectura como una tecnología de producción de diferencias de género, diferencias sexuales, ¿no? Y cómo intentamos quizá cuestionar o criticar es el modo en el que la arquitectura funciona como esa tecnología de reproducción de diferencias de género y sexuales, ¿no? Y a lo mejor incluso esta diferencia tradicional entre el espacio supuestamente doméstico y el espacio público, ¿no? Porque me da la impresión que hoy, al menos desde la crítica, pero creo que también desde la arquitectura, prácticamente como esas dos esferas tradicionales de lo público y lo doméstico, o lo público, lo privado y lo doméstico, lo público, casi como que se han desdibujado, ¿no? Por ejemplo, yo en el trabajo que hice sobre Playboy, precisamente lo que me interesaba cuando decidí mirar algo como Playboy desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, ¿no? Que era en parte era una manera un tanto extraña de aproximarse a Playboy, ¿no? Creo que nosotros, curiosamente, somos herederos de un espacio doméstico que está impactado por dos críticas que aparentemente son opuestas, pero que vienen a disolver el espacio doméstico de dos maneras, ¿no? Una de ellas es la crítica del feminismo, es la crítica radical del feminismo de los años 70 al espacio doméstico como precisamente un espacio de normalización de género, un espacio de domesticación del cuerpo femenino, de reproducción de la familia heterosexual. Este sería un ataque. Y el otro ataque, que es diametralmente opuesto, pero que al mismo tiempo no deja de disolver también esa esfera de lo doméstico, es el modo en el que Hepner va a hacer entrar las cámaras de televisión dentro del espacio doméstico, es decir, ya no la televisión, que evidentemente había entrado y que ya es como una especie de punto de fuga que casi hace que lo doméstico explote, ¿no? Pero una cosa es, si queréis, hacer como que llegue un brazo de las tecnologías audiovisuales al espacio doméstico a través de la televisión, y otra es transformar el espacio doméstico en un set de filmación constante 24 horas al día, como es el caso de las casas Playboy, ¿no? Y por tanto, de algún modo, como esa especie de disolución de la esfera doméstica tradicional, que tenía que ver precisamente además con la despolitización de la sexualidad. Las distinciones entre domesticidad y espacio público tienen mucho que ver precisamente con esa relación entre masculinidad y feminidad. Sí. Por una parte, con la definición del espacio masculino, del espacio público como un espacio enteramente masculino, absolutamente masculino, y por lo tanto es un espacio que yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo todo un trabajo sobre la historia política del cuerpo a través de la gestión política de los fluidos, ¿no? Yo pienso que el espacio público, esto os va a asustar, pero bueno, el espacio público, pero yo tengo mis razones para decirlo, ¿no? Estas son locuras que digo yo, pero que luego tienen sentido. Os aseguro que todo esto yo lo puedo confirmar histórica y políticamente, ¿no? Pero yo imagino el espacio público como un espacio absolutamente saturado de semen, ¿no? Es decir, como un espacio por el que el semen corre en libertad, es decir, como un festival seminal, ¿no? Por decirlo de algún modo.
y no solo el semen, sino como un espacio además en el que la sangre también corre festivaleramente, ¿no? Por decirlo de algún modo. Es decir, estructurado a través de dos políticas que son políticas de soberanía patriarcal. Una de ellas es la necropolítica, es decir, la política de la guerra, que evidentemente está articulada en torno a relaciones de sangre, y otra de ellas es evidentemente también la política de la producción del placer masculino, que está estructurada en torno al semen y si queréis, casi como a lo que podríamos llamar una definición eyaculatoria del espacio público, ¿no? Y eso creo que es el espacio público de la modernidad, que es, bueno, que está por redefinir, recriticar y saber qué vamos a hacer con eso históricamente, porque no creo que sea tan fácil de desmontar. Y luego el espacio privado era un espacio que yo creo que históricamente se ha definido a partir sobre todo del siglo XV-XVI, de la colonización y de la historia del capitalismo más reciente, que se ha definido como un espacio en el que circula fundamentalmente la leche como fluido materno, ¿no? Es decir, que un espacio lácteo, ¿no? Y que esos dos espacios estaban absolutamente divididos, es decir, la leche no podía correr en el espacio público y la sangre y el semen debía correr en el espacio público y no en el espacio privado, y además el padre tenía absoluta soberanía para, de algún modo, decidir sobre ambas esferas, ¿no? Y a mí lo que me interesaba precisamente era de repente ver como una figura tan absolutamente, en parte, bueno, pues excéntrica o excepcional, como puede ser la de Hefner, ¿no? En el fondo propone un modelo de subjetividad, que es esta subjetividad que yo llamo farmacopornográfica, que al final es en la que más o menos nos movemos todos ahora de manera pues, más o menos confortable o holgada, ¿no? Que tiene que ver también con la fabricación del sujeto a través de todo un conjunto de tecnologías prostéticas, que algunas de ellas son audiovisuales y otras de ellas son biotecnológicas, ¿no? Es decir, que a mí lo que me interesaba, por ejemplo, en Playboy era si queréis, como la confluencia en un mismo momento de las tecnologías audiovisuales, evidentemente la infiltración de la televisión, del vídeo, etcétera, y la aparición de la píldora anticonceptiva como una técnica que separa sexualidad heterosexual y reproducción, y que por tanto también viene a dinamitar el que era, si queréis, como el último, casi el último bastión del espacio, de la esfera doméstica, ¿no? Entonces, casi creo que a partir de ahí, en esa situación que sucede, si queréis, entre los años 50-60, yo creo que estamos en una situación, pues esa, en una producción espacial postdoméstica y farmacopornográfica, en la que la arquitectura contemporánea, me da la impresión, es posible que tenga más que ver con la píldora que con el muro. Sí. Es decir, que estamos en una tradición en la que a lo mejor hay que pensar, para entender la arquitectura, hay que pensar más en la bioquímica que no sé, que en la tectónica, ¿no? Por decirlo, en la tradición, si queréis, como más, ¿no? Más ancestral, ¿no? Entonces, a mí me interesaría saber cómo ves tú esa transición y cómo imaginas tú el rol de la arquitectura ahí, ¿no? Es decir, sí. Yo creo que, por ejemplo, me interesa el hecho de que haya un conjunto de arquitectos contemporáneos que firman una especie de manifiesto hipocrático en el que deciden que nunca más construirán arquitectura, ¿no? Porque encuentran la arquitectura construida como un acto aberrante y casi obsoleto, ¿no? Frente precisamente a las modificaciones tradicionales, ¿no? Entonces, sí. Me gustaría saber cómo te sitúas tú frente a ese debate, ¿no? A ver, o sea, una cosa que a mí me parece muy importante también es ver que el proyecto moderno no ocurrió en soledad. O sea, que fue muy contestado y claro, hubo mucha subversión dentro de la modernidad. Por ejemplo, a mí un proyecto que me parece muy radical y que se vio aquí como en el contexto europeo de los arquitectos postmodernos, se vio como una cosa muy dulce, era la ciudad jardín de Hellegau,
que era básicamente un sitio donde pensaban que se podía hacer una sociedad que principalmente las mujeres pudiesen hacer gimnasia rítmica todos los días y de esa manera conformar radicalmente su cuerpo, mientras que los hombres estaban trabajando en labores artesanales que defendía la gente que diseñaba esto, que es que iba a eliminar la diferencia de la sociedad y por tanto prevenir las guerras. Interesante proyecto, pero de nuevo, que parte de nuevo de un supuesto de diferencia sexual. O sea, quiero decir, aunque sea para, en ese sentido... No, pero eso es, o sea, te he repetido los argumentos de los que lo hicieron. Claro, por eso y te digo. Es un proyecto de principios del siglo XX. Sí. O sea, pero esos eran los argumentos. Lo que pasa es que cuando ves en detalle lo que ocurrió allí, eso nunca ocurrió así. Claro. Es decir, ese proyecto fue muy respondido, la gente hizo otras cosas, los edificios hicieron otras cosas. En realidad se superpuso eso, que sí que tuvo cierta eficacia, o sea, sí que se transformaron cuerpos, se generaron estratificaciones sociales, se activaron categorías que realmente organizaron esa sociedad, pero también eso ocurrió con una dosis de alternativa, de subversión, de protesta, de muchas cosas que no encajarían en el proyecto moderno. Y para mí esto es muy importante también entenderlo. O sea, la modernidad convivió con la no modernidad o con otras cosas, ¿no? Y creo que esto... la modernidad como un relato normativo que evidentemente recubre otras... O sea, que la modernidad también es un relato, exactamente. Por supuesto, claro que sí. Es una ficción dominante, pero... Exactamente. Entonces, una de las cosas como... O sea, voy a intentar responder a tu pregunta final Vale, capas, venga. Entonces, una de las cosas que yo veo que existe gente que desde la arquitectura está relacionando con una politización de su trabajo o es reconstruir esa historia y conectar su trabajo con otras tradiciones que vienen más del mundo de esas subversiones que de esas hegemonías. Claro. Eso es una cosa que yo intento hacer y que veo que hay muchos arquitectos que lo están haciendo. Probablemente estos que han firmado el manifiesto también se quieren vincular a esta práctica de recuperar o de activar, yo no creo que sea, o movilizar otras tradiciones en las prácticas contemporáneas. Otra cosa que me parece muy interesante es lo que cuentas. Hubo un momento en que se decía... hubo un momento en el que fue muy importante hacer la pregunta de cómo lo público estaba en lo doméstico, por ejemplo, ¿no? O cómo eran esferas que no eran independientes y que precisamente en la manera en que confrontaban sus dependencias y sus límites era donde se estaban construyendo. Pero es cierto que yo creo que son categorías que ahora no son tan útiles. Claro. O sea, ¿qué es lo doméstico? ¿Cómo establece sus límites? ¿Cómo lo puedes definir? Es algo que, en realidad, cuando describes cualquier tipo de situación, de experiencia, de jerarquía, de cualquier cosa, esferas o contornos como lo doméstico o lo público fallan. Una cosa que yo creo que ha acelerado esta crisis en la disciplina arquitectónica es empezar a trabajar con modelos descriptivos y proyectivos al mismo tiempo que dan mucho más protagonismo a lo performativo. Es decir, una especie de instrumentación equipamiento para los proyectos de diseño en los que las descripciones, los documentos que se generan, los dispositivos de proyección que es algo importante en las prácticas arquitectónicas, empiezan a transformarse para poder incorporar descripciones performativas. Esto es algo que para mí es muy radical, porque hay que tener en cuenta que es algo que en las tradiciones hegemónicas occidentales en las que se ha definido qué era lo arquitectónico, lo performativo tenía un papel muy absolutamente secundario. menor. Sí. Lo interesante incluso era caracterizado negativamente como algo teatral que había que eliminar. Exactamente. Y se consideraba, por ejemplo, un sector menor de la práctica y que además estaba parasitario de la arquitectura, pero que debía ser eliminado. Pero también desde este punto de vista, creo que, decías antes, bueno, la arquitectura se hará más con la píldora que con el muro. Yo creo que también hay que ver que desde este punto de vista también es difícil establecer
jerarquías entre los regímenes tecnológicos. O sea, la píldora y el muro, en realidad, en una performación, comparten una arquitectura común, por decirlo de alguna manera. Claro, y de hecho, supuesto. la arquitectura yo creo que tiene que ver mucho hoy en día, o por lo menos la posibilidad de que la arquitectura gane como disciplina relevancia política también depende mucho de movilizar la conexión entre la píldora y el muro, ¿no? Absolutamente. Y sí, rearticularla. de hecho es así. De hecho, por ejemplo, cuando hice esa investigación sobre la píldora, realmente para mí lo más sorprendente fue descubrir que formalmente precisamente la arquitectura del panóptico era exactamente la misma que la arquitectura de la píldora, porque se trataba de simplemente un dispositivo de regulación espaciotemporal. Y creo que la dimensión, por ejemplo, temporal es una de las dimensiones que olvidamos cuando hablamos de lo arquitectónico. Siempre pensamos la arquitectura como una práctica de gestión espacial, pero en el fondo la arquitectura regula los tiempos vitales, es decir, tiene esa dimensión profundamente biopolítica de regulación de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que algo de lo interesante que ocurre también en el siglo XX es una especie de desplazamiento en el que precisamente los dispositivos más potentes probablemente son aquellos que más se acercan al cuerpo, son aquellos y por tanto a veces son miniaturizados, a veces tienen más que ver con el diseño y con la supuesta arquitectura interior o con lo performativo que tú nombrabas ahora, ¿no? Y por tanto a lo mejor el arquitecto ya es otra cosa, es decir, el arquitecto ya no es el señor Mies van der Rohe que se nos sienta en una gran silla y mira la ciudad de Chicago y dice dónde tiene que plantar sus grandes edificios, ¿no? Sino... A mí me interesa mucho que tú te definas también como activista, ¿no? Y que pienses que que es importante para tu práctica disciplinar. Bueno, yo, más que definirme como activista, o sea, yo creo que a mí lo que me pasó es casi lo contrario, ¿no? Es decir, que tiene un poco que ver con lo que tú decías al principio de la arquitectura, el hecho en el que, de algún modo, a mí lo que me llevó a pensar filosóficamente fue precisamente es decir, el sentirme que yo estaba fuera de lo político, estaba fuera del debate político. ¿Por qué? Pues porque históricamente, por haber sido considerada mujer, lesbiana, o ahora que si yo me defino como transgénero, etc., estoy precisamente fuera de ese marco heteronormativo en el que se define el orden de lo político. Entonces, es decir, no creo que se pueda... Casi, yo digo, bueno, pues yo me defino como activista porque para poder hablar en el ámbito de lo político no me quedó más remedio, incluso en el ámbito de lo filosófico, no me quedó más remedio que decir desde donde yo hablaba y que además entiendo, y ahí a lo mejor es donde está el activismo, ¿no? Entiendo la escritura y el pensamiento como una práctica de acción directa. Solo que para mí la acción directa no es la acción necropolítica, no pasa por las políticas de la guerra, ¿no? Sino que la acción directa para mí es la modificación del concepto, la escritura, pasa por lo relacional, pasa por eso que tú decías, ¿no? Como de inventar otras estructuras de lo social, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es la filosofía, ¿no? Esa forma de acción directa. Sí. Una cosa que creo que es muy importante en la arquitectura es ver que esa acción se da, o sea, hay una acción política y hay una cierta violencia política en cualquier dispositivo arquitectónico y cualquier organización arquitectónica. Creo que es algo que es importante decirlo porque realmente tendemos a pensar que existen unas arquitecturas políticas y otras que no son políticas. Es decir, que hay unas arquitecturas que se vinculan a algún tipo y otras que no. Para mí esto es importante porque en realidad creo que la opción de que un arquitecto sea activista o no casi es irrelevante porque lo es. Claro. Y esto tiene que ver con lo que preguntabas también de cómo te ves como arquitecto o cómo, porque creo que en realidad una cosa que puede cambiar es la manera en que se gestiona esa acción política. Creo que una manera de gestionarla, por ejemplo, es tomando ciertas responsabilidades. Responsabilidades que es algo difícil, porque digamos que la capacidad de un arquitecto o de un dispositivo en sí mismo
prever cuál va a ser su efecto, por ejemplo, e incluso cuáles van a ser los discursos que moviliza, es limitada, porque muchos de esos discursos o de esos efectos surgen en la interacción de muchas de estas entidades. Entonces, para mí este es un tema fundamental que me parece que podría ser discutido con este grupo de arquitectos que está firmando este manifiesto que dices, porque creo que una de las grandes cuestiones que por lo menos a mí interesa es cómo se puede asumir responsabilidad cuando sabemos que el alcance o la producción de discursos y de efectos es muy incierta y depende de la interacción, ¿no? Y eso es un tema que a mí personalmente me parece que es un gran desafío ahora mismo, ¿no?